Indolencia y olvido de sí mismo. Morir no es nada, lo terrible es no vivir. La indolencia de los 9 está relacionada con el deseo de no comprometerse en su interior con lo que hacen. No son necesariamente perezosos para hacer las cosas normales de cada día, por el contrario, podrían ser muy activos en su trabajo, llevando una empresa o la casa. Su indolencia es interior, es una pereza espiritual, con la que pretenden evitar que la realidad los afecte en profundidad. No desean estar presentes en su vida de un modo activo, por propia iniciativa. La consecuencia es que incluso los 9 de la franja media viven con el piloto automático para que la vida les sea menos inmediata, menos amenazadora. Viven la vida a distancia, por así decirlo. La indolencia es entonces una pereza para acordarse de sí mismos, para tener conciencia de sí mismos. No ponen energía en conectar consigo mismos, con los demás ni con el mundo. Identificarnos con nuestro cuerpo y sus instintos es percibir directamente nuestra mortalidad. Los 9 se aterran de ciertos estados interiores y dispersan su percepción para que el impacto de la mortalidad no los afecte. Difuminan su visión del mundo y se sienten más seguros, pero a expensas de su vitalidad y su animación. A pesar de que podrían ser buscadores espirituales, suelen tratar de obtener los beneficios emocionales y psíquicos del trabajo interior, haciendo lo contrario a estar presentes. Se duermen, se insensibilizan a sus sentimientos y se desconectan de la realidad, esperando al mismo tiempo funcionar en ella sin esfuerzos. Lo irónico es que desean unión entre ellos y el mundo, pero acaban logrando solo una paz sucedánea. Una paz falsa, de aturdimiento y disociación. Una tenue serenidad a la que todo perturba, como cualquier proyecto del ego, está condenada al fracaso. Desconexión de sí mismos e impasibilidad. Por paradójico que parezca, los 9 crean y mantienen su sentido de identidad, evitando tomar demasiada conciencia de sí mismos como personas individuales. Todos los demás tipos hacen algo para crear y mantener su sentido de identidad. Por ejemplo, los 4 hablan constantemente de sus sentimientos y de sus estados interiores, y los 8 se hacen valer de diversos modos. Los 9, en cambio, crean su identidad evitando percibirse a sí mismos directamente. Centran la atención en su relación con los demás. Es como si fueran la habitación donde los demás se reúnen, o la página del álbum de fotografías donde se colocan las fotos de los demás. Su sentido de identidad es por lo tanto una capacidad negativa, una capacidad para contener al otro, no a sí mismos. Esto permite a los 9 sanos ser de enorme ayuda y apoyo para otras personas, pero el error fundamental que cometen es creer que para estar conectados con otros deben estar desconectados de sí mismos. Esto también les causa problemas porque mantener esa capacidad negativa deben resistirse cada vez más a cualquier cosa que perturbe su sensación de armonía y conexión. Su sentido de sí mismos depende de dejar fuera muchas impresiones. Deben resistirse en particular a cualquier cosa que los haga conscientes de su ira, su sufrimiento, su frustración, de cualquier sentimiento negativo. Puede que exteriormente hagan muchas cosas, pero gran parte de su actividad tiene un matiz de ajetreo. Trabajan y se ocupan de diversas cosas, pero no enfrentan los problemas más importantes. En ese estado no comprenden por qué las personas se sienten frustradas con ellos si ellos no molestan a nadie. ¿Por qué se molestan? Lo que no ven es lo frustrante que resulta su falta de reacciones. Tampoco ven que están sentando las bases para una profecía que lleva en sí su cumplimiento. La indiferencia de los 9 de la franja media a insanos producirá al final justamente lo que más temen, la pérdida y separación de los demás. Es importante que comprendan que insensibilizarse no es relajarse. De hecho, la impasibilidad depende de mantener la tensión física. Cuando estamos relajados somos conscientes de nuestra respiración, de nuestras sensaciones corporales y de nuestro entorno. La verdadera paz se caracteriza por la animación y la energía, y no es insípida indiferencia que vemos aquí. Irse.
Siempre que adviertas que te has ido y llevas un tiempo inconsciente de ti mismo, trata de recordar las circunstancias que precedieron a esa desconexión. ¿Qué había de amenazador en la escena para que desearas retirarte? Entrada en el refugio interior. No permito que las cosas me lleguen. Aunque parezca lo contrario, en realidad los 9 son los más retraídos de todos los tipos. Pero dado que su retiro no es físico, no es tan evidente como en los otros tipos. Los 9 continúan participando, pero retiran su atención del compromiso activo con el mundo. Desean crear y mantener un refugio interior, un lugar secreto en su mente en el que nadie puede entrometerse. Aquí estoy seguro y nadie me da órdenes. Se retiran a ese refugio interior en momentos de ansiedad o dolor, o incluso cuando solo hay una amenaza de conflicto. Llenan ese refugio interior de recuerdos idealizados y fantasías. Allí no está permitida la entrada a personas reales ni al mundo real con sus problemas reales. Ese es el lugar donde pueden ir para estar libres de las exigencias de los demás. En el lado positivo, eso les permite conservar la tranquilidad durante una crisis, pero también causa problemas de relación y de falta de desarrollo personal. En los niveles superiores, esto podría manifestarse en forma de una reserva de tranquilidad interior. Cuanto más habitan en su refugio interior, más se absorben en nebulosas ensoñaciones. La indiferencia ante lo que ocurre alrededor les da la ilusión de paz y armonía, pero la distracción va en aumento y eso solo frustra a los demás y los hace a ellos menos productivos y capaces. Idealización del otro en las relaciones. Los 9 idealizan a los demás y viven mediante un puñado de identificaciones primarias, por lo general con familiares y amigos íntimos. Uno de ellos lo explica así: no necesito estar en contacto constante con alguien mientras sepa que está allí. Cuando esto continúa, comienzan a relacionarse con la idea de la persona, en lugar de con lo que la persona es realmente. Por ejemplo, un 9 podría idealizar a su familia, pero si uno de sus hijos tiene problemas con drogas o sufre alguna crisis grave, le costará mucho enfrentar esa realidad. La idealización les permite centrarse en otra persona y no en sí mismos. También les permite tener una reacción emocional positiva hacia los demás, con lo que satisfacen el mensaje del ego: vales o estás bien, mientras los que te rodean valgan o estén bien. Estos 9 idealizadores suelen sentirse atraídos por personas más fuertes y agresivas, y esperan que ellos pongan el jugo en la relación. Sus amigos más enérgicos y dinámicos les dan la vitalidad que ellos tienden a reprimir en sí mismos. Con frecuencia este intercambio tácito funciona relativamente bien, ya que por lo general las personas de voluntad más fuerte buscan a alguien que les siga la corriente en sus planes y aventuras. Idealizar a los demás también les mantiene e incluso aumenta indirectamente su autoestima. Tener algún tipo de relación con una persona destacada aumenta su sensación de valía personal. Pero en este arreglo hay 3 peligros importantes. El primero: las personas más seguras, independientes y agresivas podrían aprovecharse de ellos. Segundo, las personas más independientes y desenvueltas suelen perder el interés en los 9 más sumisos y menos osados. Y por último, y más importante aún, mientras intentan llenarse fundiéndose con la vitalidad de otra persona, es imposible que hagan el trabajo necesario para recuperar su vitalidad. Vivir siguiendo fórmulas o una filosofía de la vida. Algún día llegarán las vacas gordas. Los 9 de la franja media se apoyan cada vez más en una filosofía de la vida, que consiste en una mezcla de aforismos caseros, sentido común, textos sagrados y proverbios, así como de dichos populares y citas de todo tipo. Estas fórmulas les ofrecen un modo de tratar con las personas y enfrentar situaciones que podrían ser dolorosas o problemáticas. Tienen respuestas hechas para los problemas de la vida, pero aunque esas respuestas tuvieran valor para ciertas circunstancias, tienden a ser simplistas y no dan cabida a matices ni a casos individuales. El problema es que ellos emplean estas filosofías herméticas para protegerse en lugar de servirse de ellas para avanzar hacia verdades más profundas o verdadera comprensión. Además, muchas de las filosofías ofrecen solaz: soy un ser divino, todos somos uno, todo es amor, sin exigir ningún esfuerzo,
estas ideas pueden convertirse en pretextos para ser más indiferentes y pasivos. Los 9 menos sanos podrían usar la espiritualidad para defender todo tipo de fatalismos, aceptando situaciones negativas e incluso perjudiciales como si no se pudiera hacer nada al respecto. Es la voluntad de Dios. También a modo de defensa, rechazan sus intuiciones, sus juicios de sentido común, sus percepciones sensoriales e incluso su experiencia personal y profesional para aferrarse a lo que desean que sea cierto. Filosofías herméticas. Siempre que te sorprendas en el acto de pensar o decir algún aforismo o proverbio, observa 2 cosas. La primera, ¿qué sentimiento desagradable o negativo quieres contrarrestar con ese dicho? Trata de pasar la atención a tu cuerpo para darte cuenta de las sensaciones que estás sintiendo. Y segundo, comienza un ejercicio en el que veas que ese proverbio no es cierto, que tal vez es exactamente lo contrario de lo que te conviene en ese momento. Tal vez la verdad está en alguna parte del medio. Tosudez y resistencia interior. Después me ocuparé de eso. Los 9 saben que han de dedicar atención y energía en su desarrollo personal, en la solución de problemas o en sus relaciones con los demás, pero sienten una indecisión indefinible, como si tuvieran que hacer un enorme esfuerzo para participar más plenamente en sus vidas. Todo les parece demasiado problema. La mayoría hemos tenido la experiencia de estar disfrutando de un agradable sueño por la mañana y tener que interrumpirlo y levantarnos para enfrentar algún trabajo difícil en el día. Y muchas veces tenemos la tentación de pulsar el botón para apagar el despertador y disfrutar así de algunos minutos más de ensoñación agradable. Los 9 de la franja media tienen un mecanismo similar en la psique que hace que retrasen el despertar. Cuanto más se los insta a despertar y a reaccionar, más se refugian en sí mismos. Aunque tienden a ser acomodaticios, tienen un núcleo interior de testarudez y resistencia, el deseo de que no los afecte nadie ni nada, que constituyen una amenaza para su paz. Dejar de postergar la vida. Rabia y furia reprimidas. Cuanto más lo repitas, menos lo voy a hacer. Los 9 de la franja media inferior dan la impresión de que no tienen ni una pizca de agresividad, ni combatividad en sus cuerpos. Pero bajo esa apariencia externa de satisfacción y neutralidad, suele haber mucha rabia y mucho resentimiento ocultos que no desean ver ni mucho menos enfrentar. La rabia es una reacción instintiva, y si no se las procesa se transforma en furia. Si la furia queda reprimida, también quedan reprimidos muchos otros potentes sentimientos y capacidades humanas, incluso la capacidad de sentir amor. Los 9 de la franja media tienen que dejar aflorar esa furia, porque si no perderán 2 cosas muy importantes de su vida, su paz mental y su conexión con otras personas. Una vez que comprenden esto, la furia reprimida podría servirle justamente como el combustible que necesitan para salir de su inercia interior. Los 9 se sienten enfadados por muchos motivos, no todos evidentes. Subconscientemente los irrita sentirse sin libertad para llevar una vida propia. Están tan ocupados, acomodándose a los demás y manteniendo relaciones armoniosas, que acumulan una buena cantidad de resentimiento. También les da rabia que los demás los molesten continuamente, que insistan en que deben moverse y actuar cuando lo que desean es que los dejen en paz, o que les recuerden problemas y dificultades cuando lo que quieren es no pensar en ellos. Los 9 menos sanos tienden a convertirse en felpudos y a aguantar pasivamente lo que los demás les arrojan. El sentimiento de impotencia es una de las causas más potentes de esa furia reprimida. Solemos considerar negativa la rabia, pero su lado positivo, menos entendido, es su capacidad de eliminar los bloqueos que nos tienen cautivos en viejos hábitos. La rabia tiene un lado saludable que podríamos llamar rabia sagrada, la capacidad de adoptar una actitud firme, de fijar límites y de defendernos. Gran parte del trabajo de recuperación de estas personas entraña conectar con la cantidad de energía reprimida y permitirse sentir su rabia. Integrar la rabia.
Necesitas practicar sentirte bien aunque sientas rabia. Debes considerarlo una fuerza que tienes derecho a experimentar y ejercitar. Desde un punto de vista espiritual, la rabia nos da la capacidad para decir no, para protegernos de algo que no queremos en nuestra vida. Te será por lo tanto útil comenzar a darte permiso para decir no a las cosas que no deseas. Si a causa de eso te sientes culpable, simplemente observa esas reacciones y conserva la calma y la serenidad. Preocúpate, sin embargo, de aprender a decir no en situaciones legítimas. Pero si pecas, peca por el lado del exceso de noes, por lo menos durante un tiempo, hasta que adquieras más práctica. Reacción al estrés. El 9 va al 6. Los 9 intentan controlar el estrés quitando importancia a sus deseos y preferencias y retirándose a su refugio interior. Cuando estas estrategias de apaño son insuficientes para contener sus ansiedades, pasan al 6, recurriendo a ideas o relaciones que creen que les darán más seguridad y estabilidad. Cuando las preocupaciones y angustias salen a la superficie, se concentran intensamente en trabajos y proyectos. Es como si después de desatender las cosas durante un tiempo, de pronto se animaran y trataran de resolverlas todas a la vez en una fase de actividad dinámica y frenética. La bandera roja, el 9 en dificultades. Si la persona tipo 9 ha sufrido una crisis grave sin contar con un buen apoyo o recursos de compensación, o si en su infancia sufrió malos tratos constantes, podría atravesar el punto de choque y entrar en los aspectos insanos de su tipo. Es posible que esto la conduzca al horrible reconocimiento de que los problemas y conflictos no desaparecerán y que incluso podrían empeorar, sobre todo a causa de su inacción. También podría verse obligada por la realidad a hacer frente a sus problemas. La comprensión de estas cosas, aunque aterradora, sería un punto decisivo en su vida. La persona podría comenzar a cambiar y avanzar hacia la salud y la liberación. Pero también volverse aún más testaruda y decidida a mantener la consoladora ilusión de que todo va bien. ¿Por qué todos quieren preocuparme? Cuanto más lo repites, menos inclinado me siento a hacer algo al respecto. Si persiste en esta actitud, podría pasar a los niveles insanos. Si en ti o en alguna persona observas estas señales, es muy aconsejable buscar orientación, terapia u otro tipo de ayuda y apoyo. Señales de alarma: patologías posibles: trastorno de disociación, trastorno de dependencia y esquizoide, depresión anhedónica, negación extrema, despersonalización grave prolongada, negación de problemas graves de salud, económicos o personales, obstinación y resistencia prolongada a aceptar ayuda, bloqueo y represión generalizada de la percepción y la vitalidad, sensación de incapacidad y negligencia general, dependencia de otros, se dejan explotar, depresión crónica e insensibilidad emocional, anedonismo, disociación extrema, sensación de extravío, confusión, desconexión profunda. Prácticas que contribuyen al desarrollo del 9. Si bien la verdadera humildad es un rasgo admirable, no es necesario que trabajes ese aspecto en ti. Aprende a discernir entre la humildad verdadera y la tendencia a subvalorarte tú y tus capacidades. Aprende el valor de la palabra no. Es muy natural que no desees desilusionar a los demás, pero cuando te propongan algo que te desagrada, es mejor exponer las dudas de inmediato en lugar de aceptar el silencio y lamentarlo después. Aprende a reconocer lo que deseas de una situación. Acepta un consejo de los 3 sanos e invierte tiempo y energía en desarrollarte tú y desarrollar tus talentos. Observa si te estás imaginando una relación con alguien en lugar de relacionarte verdaderamente con esa persona. Aprende a reconocer y a procesar tu rabia. Aprovechamiento y desarrollo de las fuerzas del 9. Todos podemos llevarnos bien. Una de las grandes fuentes de la fuerza de los 9 es su inmensa paciencia, un profundo dejar ser a los demás que les permita desarrollarse a su manera. Esta es la cualidad que muestra un buen progenitor que enseña pacientemente nuevas habilidades a sus hijos,
manteniéndose a una distancia respetuosa pero vigilante. Los 9 sanos son también extraordinariamente acogedores, aceptan a los demás, don especialmente importante en la diversidad de la sociedad actual. Esto indica por qué los 6, que tienden a ser excluyentes y a dividir a la gente en grupos aceptables y no aceptables, necesitan integrarse en el 9. Si bien todos los 9 ven lo bueno en los demás y desean fusionarse con ellos, los 9 sanos ven también lo bueno en sí mismos y desean ser más independientes y comprometerse personalmente con su mundo. El 9 va al 3. Los 9 se realizan y se conservan sanos aprendiendo a reconocer su valía esencial, como los 3 sanos. En efecto, abandonan el papel social del nadie especial y reconocen que su tiempo y su energía son valiosos. Trabajan en desarrollarse y desarrollar sus capacidades, salen al mundo y hacen saber a los demás lo que tienen para ofrecer. Transformación de la personalidad en esencia. Los 9 recuperan su naturaleza esencial enfrentando su miedo básico de perder la conexión y abandonando la creencia de que su participación en el mundo no es importante, que no tienen para qué estar presentes. Comprenden que la única manera de lograr realmente la unidad y compleción que buscan es no huir a los dominios de la imaginación, sino participando plenamente en el momento presente. Deben aprender a aceptar y abrazar este dominio de la experiencia mortal. Si bien es cierto que hay muchos aspectos de la realidad que trascienden el mundo manifiesto, no nos realizamos negando este mundo. Es decir, no podemos trascender realmente la condición humana, solo adhiriéndonos a ella totalmente, llegaremos a la plenitud. Cuando los 9 comprenden y aceptan esta verdad, se vuelven extraordinariamente dueños de sí mismos e independientes. El surgir de la esencia. Los 9 recuerdan la cualidad esencial de compleción y totalidad. Recuerdan la interrelación de todas las cosas, que en el universo no existe nada separado de nada. Este conocimiento produce una inmensa paz interior y, desde un punto de vista esencial, su finalidad en la vida es ser recordatorios vivos de la naturaleza espiritual de la realidad y, en consecuencia, de la unidad subyacente a nuestra verdadera naturaleza. Suma los puntos para confirmar tu tipo de personalidad. 15. Probablemente no eres un tipo retraído, ni 4, ni 5, ni 9. 15-30, probablemente no eres tipo 9. 30-45, es muy probable que tengas problemas o rasgos tipo 9, o un progenitor tipo 9. 45-60, es muy probable que tengas un componente 9. 60-75, es muy probable que seas tipo 9, pero podría ser otro tipo si este lo encuentras demasiado limitado. Es muy posible que los 9 se identifiquen erróneamente como tipo 2, 5 o 4. Los tipos 6, 2 y 7 tienen muchas probabilidades de identificarse mal como tipo 9.